El video pasado de la historia de Rey que no se contó en las películas, pues tuvo un recibimiento extraño, muchos a favor, unos cuantos en contra, pero un sentimiento general de que esos datos deberían haber sido parte fundamental de la historia. Pues debido a eso, hoy quiero hablarles de las curiosidades que han aportado a las secuelas en otros medios. Prácticamente esto es una colección de parches de la historia para que todo tenga una mayor lógica o incluso un sentido a la hora de ver las películas. Mi sueño es que algún día recomienden esas películas con este video al lado. Pero bueno, hoy vamos a comenzar con 7 cosas que las secuelas no te dicen. Número 7. ¿Cómo regresó Palpatine? Bueno, a decir verdad este tema sigue constante en el lore, ¿verdad? Pero uno de los primeros pasos para darle más lógica al regreso improvisado de Palpatine en episodio 9, pues se dio en The Mandalorian temporada 2, donde además de el sujeto con jeans que se coló en la imagen y después editaron, pues también aparecían algunos de los clones del emperador, o al menos algunos con cuerpos que nos recordaban a la anatomía de Snoke, que como sabemos fue uno de los experimentos para que Palpatine lograra transferir su esencia, y sería en esta serie que empezaríamos a hablar del proyecto Nigromante. Una vez planteado en The Mandalorian que existían estos experimentos, solo fue cuestión de tiempo para que, en el canon, no solo se tomara la idea de Imperio Obscuro de traer de vuelta a Sidious, sino que además tomaron el trabajo de Timothy Zahn y copiaron el Monte Tantis para The Bad Batch. Que para hacer el cuento corto, simplemente se trata de una base oculta del Imperio donde se jugaba con la genética y se hacían experimentos que no tenían mucha moral que digamos, como clonar personas para usarlas como soldados, o como secuestrar niños para adoctrinarlos. Un momento, ¿por qué eso estaba bien visto en la época de la República? Pero bueno, Tantis pasó al canon para que veamos que Palpatine llevaba planeando su clonación desde hace muchísimo tiempo. Nadie improvisó nada, no señor, no. Para que se den una idea, estos imperiales pasaron más o menos unos 47 años intentando clonar exitosamente un cuerpo adecuado para Palpatine y pues nunca se logró. Número 6. ¿Quién es el asesino de los padres de Rey? Este personaje que parece sin relevancia es Ochi, y hablamos de él en mi video pasado de la historia de Rey que debió ser, pues me gustaría ampliar un poco más el panorama, ya que en episodio 9, Ochi aparece en la visión de Rey donde ve morir a sus padres, y Lando comenta que él lo estaba buscando con ayuda de Luke, porque oyeron que andaba secuestrando niños. Pues bueno, todo el contexto de este personaje se queda en la novela de Shadow of the Sith, donde se explica que Ochi trabajó con Palpatine desde la época de las guerras clon. Ahora resulta que todo mundo se conocía desde esa época, ¿verdad? Esta mención no solo se queda ahí, sino que en los cómics de Vader del 2020 también podemos ver a Ochi acompañándolo en varias misiones. Prácticamente Ochi se convirtió en una de las manos del emperador para distintas tareas. Pero no te confundas, no era realmente alguien importante para Palpatine, pero le servía para hacer el trabajo sucio sin exponer al emperador o a partes del imperio que eran pues más importantes como la BCI. Ochi recibiría el llamado de los Sith Eterno para cazar a los padres de Rey aproximadamente 10 años después de la batalla de Endor, cuando el padre de Rey escapó de Exegol y cumplió con la tarea de encontrarlo, pero dejando un cabo suelto, el cual era nadie menos que la hija, Rey. Por desgracia, Ochi era bastante inestable, ebriago y hablador, lo que selló su destino en las arenas de Pasaana siguiendo una pista errónea del paradero de Rey, quien el propio Palpatine le había ordenado que la llevara ante él en Exegol. La historia de Ochi se ha seguido expandiendo, ya que incluso tiene una referencia más reciente en Star Wars Outlaws en el planeta Akiva, donde se dice que este puso un campamento para seguir una célula rebelde. Me parece que esa conexión aún no tiene ninguna referencia en algún cómic o novela, pero pues quién sabe qué hacía Ochi en Akiva. Seguramente de briago como siempre, ¿no? Número 5. ¿Quiénes son los contactos de Lando? Al final de episodio 9, Lando se saca el catálogo de amigos de la galaxia, pero al menos esto poco a poco se ha ido dando contexto de por qué conoce a tanta gente, y es que tras explorar la galaxia en búsqueda de su hija, lo cual le tomó más o menos 20 años, pues este tuvo contacto con muchos mundos y razas. Una de las amistades más duraderas que hizo sería con Shrip, esa misión de sabotear una fábrica en Zulust en la campaña de Battlefront 2. Pues esta amistad duraría muchos años más, ya que justo cuando Lando comienza la búsqueda de su hija, y se entera de la niña que quiere secuestrar Ochi unos 17 años después de la batalla de Endor, este le pide ayuda a Shrip para que les dé acceso a documentos de la Nueva República que estaban clasificados, esto para dar con el paradero de Daytan y Miramir, los padres de Rey.
Shriv se mantuvo varios años dentro del servicio de la Nueva República y podemos verlo incluso en la época de los últimos Jedi en el final de la campaña de resurrección de Battlefront 2, y esta no sería la última aparición de este en el canon. Esto aún no deja muy bien que digamos cómo es que tanta gente llegó en ayuda de Lando, pero al menos vemos que seguía bastante activo en estos periodos hasta su exilio en Pasaana. Ya si nos ponemos a pensar cómo llegaron tantos a través de esa nebulosa, pues eso sí ya es una mega mafufada, ¿no? Si yo muero, al menos tú también. Vaya, gracias, amigo. Número 4. Iden Versio evitando los refuerzos de la Starkiller Base. Ya que estamos hablando de muertos, de Battlefront 2, pues su DLC Resurrección nos pone en una misión a cazar al antiguo compañero de Iden, Gideon Husk, quien también fue responsable de la muerte de Delmico, pareja de Iden Versio y padre de Sai Versio. Esta campaña nos deja ver por qué la Resistencia pudo triunfar ese día, además de que porque los ayudaba el guión, ¿verdad? Esta campaña de venganza nos llevaría hasta la Primera Orden, donde Husk sigue trabajando para este régimen y Iden le seguiría la pista hasta su flota, y esta, con ayuda de Shriv y su hija, lograrían detenerlo, evitando así que llegaran a tiempo los refuerzos de la base Starkiller, dándole una oportunidad a la Resistencia de volar la enorme Estrella de la Muerte 3, como lo vimos en el Despertar de la Fuerza. Por desgracia, esto tendría un costo muy alto, ya que Iden perdería la vida, pero su hija seguiría luchando con la Resistencia, o lo que quedaba de ella a partir de este punto. Número 3. ¿Por qué nadie ayuda a Leia en Crait? Ya que estamos, la historia de Sai termina cuando ella y Shriv regresan en su TIE Fighter a la base de Quar de la Resistencia, justo cuando estos están escapando, como lo vimos al inicio de los últimos Jedi. Aquí ellos no escaparían a velocidades lentísimas con Leia, sino que ésta los contactaría y les diría que se fueran a buscar refuerzos. Como en Star Wars se hace un medio aparte cada que alguien menciona algo, pues esta no sería la excepción, ya que en la novela Resistance Reborn podemos ver qué pasó con Sai y Shriv, quienes sí que buscaron refuerzos y no pudieron acudir en ayuda de Leia por distintos combates que estaban llevando a cabo muchas células de la Resistencia. Por ello, al final de los últimos Jedi, un Luke Skywalker holográfico de la Fuerza tuvo que salvar el día. Y entre esas células rebeldes que no pudieron asistir al rescate, también tenemos a otro gran ausente del episodio 8. Número 2. Temmin Wixley. Temmin ha ido ganando popularidad con el paso de... ¿ya lo mataron? Bueno. Pues Temmin fue protagonista de la trilogía Aftermath, la cual sirve para darte contexto de los primeros días de la Nueva República, y además presentar la batalla de Jakku como un punto de quiebre. ¿Por qué hoy en día nadie menciona la batalla de Jakku? Bueno, al menos están saliendo unos cómics donde ya pudimos ver estos eventos pues contados al momento. Sinceramente se los recomiendo muchísimo para que entiendan el porqué de los remanentes imperiales que siguen presentes aún para la época de The Mandalorian. Pero sigamos con Temmin, quien ha aparecido también en Outlaws, luego en las novelas de Aftermath y en Resistance Reborn, donde nos dicen que estaba peleando en otro frente, mientras el grupo principal de la Resistencia era rodeado en el planeta de Sal, que no es nieve, y para nada era una copia de Hoth. Así es, me refiero a Crait. Y así como un dato extra, en este lugar fue donde Leia se enteró en su adolescencia que su papá pues no era un político normal, era un guerrillero. Esto pasa en la novela Princesa de Alderaan. Ahí por si quieren leerla. Pero bueno, por estos ataques aislados hacia la Primera Orden, tantos personajes están ausentes en este momento. La verdad no sabemos por qué Leia no tenía la capacidad de juntar gente. Literalmente juntaba más personas un gato atropellado de lo tal, pero gracias a estas novelas, ahora sabemos que no es porque no quisieran ir, sino que estaban detenidos por otras tropas de la Primera Orden, lo que me deja ver que pues hubo muchísimas más escaramuzas para acabar con ellos, ¿verdad? Además, pues me hace más sentido que existan otros de la Resistencia en la galaxia que estaban dispersos a que solo quedaran esos que vemos en la escena final del Halcón Milenario. Que algo que me parece extraño en esta escena es que Poe y Rey traen como que algo, ¿no? Y luego se odian. Supongo que fue un romance que pues mejor descartaron al final. Todos sabemos que Poe es para Finn, ¿no? Pero bueno, estos romances nunca se han tocado en ningún medio por si se lo están preguntando, justo como debió pasar con el Reylo. Eso nunca debió existir. Ahora vamos con el número 1, Bi-Mun King y la doxiada del Imperio.
Definitivamente uno de los personajes que mejor les ha quedado en este lore es el introducido en el episodio 9 llamado B-Moon King, un personaje que aparece realmente poco y que para su desgracia lo pusieron en el grupito de Rose. Pero a nivel de lore, este personaje es un académico que se interesaba por la historia de la galaxia. En la novela de Sombra de los Sith podemos ver que está trabajando con Lord San Tekka en una expedición de varios lugares sagrados, siendo un arqueólogo principiante, pero que había dado muchos pasos en el descubrimiento de reliquias tanto Jedi como Sith. Actualmente podemos leer su trabajo en el libro Rise and Fall of the Galactic Empire, donde B-Moon King explica que tras la batalla de Exegol, este quedó encargado para explorar y extraer toda la información que se pudiera de Lord Sidious, lo que lo llevó a escribir la mayor doxeada de la galaxia, dando datos de todos los Sith bajo la tutela de Palpatine, e incluso revelando al mundo que el héroe de las guerras clon, el conocido Anakin Skywalker, pues era nadie menos que Darth Vader. Esa entre otras muchas cosas más, como que los clones tenían un chip, los secretos más oscuros de la BSI, donde se hablaba de sus interrogatorios, las torturas, de la historia que se borró de los Jedi y muchas cosas que la galaxia no tenía ni idea. Así que B-Moon King por eso sabe tanto de los Sith, de los Jedi, en esta parte de episodio 9 donde se habla de pues ese extraño lenguaje de los Sith que según tenía la daga. Antes de cerrar me gustaría hablar de puntos random que han ampliado en las novelas. Estos no los numero porque pues son cortos de explicar, pero al final es lore que se ha ido dejando en novelas o guías visuales, incluso en videojuegos. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué importancia tuvo la batalla de Jakku? En la trilogía de Aftermath conocemos el remanente imperial que peleó en Jakku. Estos eran liderados por un imperial que salió de la nada llamado Gallius Rax, quien con el tiempo se revela que fue un niño secuestrado en Jakku y adoctrinado por el propio emperador, para llevar a cabo el plan de contingencia, donde juntaría todas las tropas del imperio y rebeldes en Jakku para volar el planeta y purgar ambos bandos. Jakku era importante por su cercanía a las regiones desconocidas, y Palpatine tenía muchos observatorios en este planeta que harían explosiones simultáneas destrozando todo el lugar. Esto fue evitado por otra imperial llamada Rhea Sloane y por la madre de Temmin Wixley, Norra Wixley, quien lucharon en la batalla y se vieron obligadas a unir fuerzas, y evitaron que Gallius llevara a cabo el plan de contingencia. ¿Por qué Rey sabe pilotar? En la novela Antes del despertar se menciona que Rey pasaba su tiempo libre en simuladores de vuelo en el puesto de Nima. Lo que nunca se explica es por qué en episodio 9 sabe nadar. ¿Por qué Han Solo y Leia están separados? En la novela Bloodline, Leia menciona que Han extrañaba muchísimo la vida de contrabandista. Prácticamente Han Solo se fue con Chewbacca cuando Ben Solo empezó a entrenar con Luke, y se dice que hizo varias rutas de contrabandistas con el halcón intentando romper los récords. Tras los eventos con Ben Solo pasando a ser Kylo Ren, la pareja se separaría definitivamente. Prácticamente Han Solo se fue por cigarros con su compa el Chewbacca. ¿Por qué el sable de Kylo Ren es distinto? En este punto me refiero a la hoja láser del sable, pues en los cómics de Kylo Ren pudimos ver cómo este rompió su cristal Kyber y literalmente quedó tan inestable como él mismo, ya que esto pasa justo después de que Kylo toma el control de los caballeros de Ren, asesinando a su líder anterior, prácticamente cayendo por completo en el lado oscuro, y si te lo preguntas, el Kyber que rompió es el mismo de su sable de luz Jedi. El sable de luz es una representación de la inestabilidad del personaje y cómo fue manipulado por completo por Snoke. ¿Por qué la Primera Orden secuestraba niños? En las novelas de Aftermath se dice que esta práctica fue iniciada por el padre de Hux, Brendol Hux, y justo al final del tercer libro se dice que este, junto con otros importantes mandos del Imperio, viajaron a las regiones desconocidas para unirse con la verdadera flota, los que irían hacia Exegol, y desde este punto este ya llevaba a los primeros reclutas de la Primera Orden, y esto pasa más o menos unos 29 años antes de las películas. Esta práctica pretendía que los niños crecieran con una lealtad total al régimen para que no hubiera problemas de traición y deserción, pues salió mal porque no contaban con que los humanos somos muy inestables. Este punto nos da entonces paso a la trama de Lando y el secuestro de su hija, que por cierto se ha dicho que el personaje de Jannah que aparece en episodio 9 no es la hija de Lando, aunque en mi headcanon yo quiero creer que sí. ¿Qué importancia tiene Lord San Tekka? Lord San Tekka es el personaje que podemos ver justo al principio del despertar de la fuerza y también el primer funado por Kylo Ren.
Gracias a la Alta República, sabemos que los Zanteca fueron acaudalados en los primeros días de la República debido a que fueron quienes trazaron algunas de las rutas del hiperespacio más importantes. Esto debido a que su familia tenía una niña sensible a la fuerza que los ayudó en el trazado de todas estas rutas. Lord Zanteca viene de un linaje de creyentes de la fuerza por estas razones, lo que lo llevó a crear la Iglesia de la Fuerza que justo se encontraba en Jakku y vimos al inicio del despertar de la fuerza. Curiosamente, si jugamos Lego El Despertar de la Fuerza, nos cuentan cómo Zanteca logró llegar con Poe Dameron esa noche esquivando a las fuerzas de la Primera Orden. Me da mucha risa que muchos de los eventos que podemos ver en esta película los ampliaron pero en el juego de Lego. ¿Cómo se hizo la base Starkiller? Es curioso que si sobreponíamos el mapa canon con el Legends allá por 2015, la base Starkiller quedaba justo sobre Ilum, el planeta sagrado de los Jedi donde recogían los cristales Kyber, pues esto se confirmó hasta Jedi Fallen Order, donde Cal Kestis llega en un periodo donde apenas estaba excavando el planeta, por lo que los orígenes de la base se remontan a los primeros años del Imperio. La medalla de Han Solo. Este dato me da mucha risa, pero en la novela del coleccionista de la fuerza, este se encuentra con Maz Kanata en un punto, y ella, para comprobar que él tenía la habilidad de la psicometría, el cual es un poder de la fuerza que te deja ver recuerdos en objetos, pues Maz le entrega la medalla que le dio Han Solo para pagar una deuda. Así es, Han Solo empeñó su medalla de héroe rebelde. El coleccionista se da cuenta entonces que dicha medalla no era la de Solo, era realmente la de Luke. O sea que Han no solo perdió su medalla quién sabe dónde, sino que además robó la de Luke y la empeñó con Maz Kanata. Y si nos ponemos a pensar, la medalla que le dan a Chewbacca en episodio 9 pues no es la de Han Solo, es realmente la de Luke. Les digo que si un personaje fue maltratado en estas películas, definitivamente ese fue Chewbacca. Y así terminamos este video, espero que les haya gustado, y de verdad creo que si todos estos datos fueran fáciles de digerir, creo que la gente de mínimo vería que aún tenemos gente dentro de la saga a la que le importa la continuidad y la lógica del lore. Estos datos distribuidos en un montón de medios se quedaron bajo las sombras, y siempre es de mi agrado que, al menos los que ven estos videos, pues ahora tendrán un poco más de noción de todo lo que se ha hecho alrededor de estas películas que muchos creen que no se ha expandido más en cuestiones de lore, cuando pues es todo lo contrario, se sigue trabajando en ellas. Y también por ello, pues es más que claro que una descanonizada pues no va a venir ni al caso, así que lo siento mucho por todos aquellos que aún tenían esa esperanza. En fin, recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción de este video, también en mi banda Shattered Kyber, que estamos sacando pues nuestra nueva música. Espero que les guste mucho todas nuestras canciones y las pueden encontrar en la descripción del video. Recuerda seguirme en mi canal de videojuegos Yeshua Games y nos estamos viendo en la próxima. Bye bye.